Gracias. Muy buenas tardes. Desde Telesalud del Hospital Nacional Sor Obispo Loaiza les llegamos mandamos nuestros saludos y agradecerles por vuestra presencia. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, eh, toda vez de que el mes de mayo tenemos el 10 de mayo se celebra el Día Internacional del Lupus Eritematoso Sistémico y con ese motivo y tratando de hacer visible esta enfermedad, se ha propuesto una mesa redonda desde el Servicio de Inmunorreumatología en los cuales van a participar tres destacados médicos asistentes que están en el día a día en el manejo de esta enfermedad, que es una enfermedad autoinmune crónica con una heterogeneidad clínica significativa, pero con un pronóstico aún todavía incierto, aunque ha mejorado en estos últimos años, como vamos a ir viendo con respecto a la epidemiología, la patogenia, a la clínica. Sigue siendo desde ya un desafío muy importante, significativo. También el estado de la actividad de la enfermedad, un predictor importante, ¿no? Crucial, y es por eso que amerita un diagnóstico temprano y preciso, con un monitoreo regular. Asimismo, eso va a determinar también el ajuste en el desarrollo de los planes de individualización de manejo del paciente. Por ello, vamos a hacer esta mesa redonda en las cuales cada uno de nuestros disertantes van a tener un tiempo establecido de 15 minutos para exponer digamos, la esencia del tema que les ha sido asignado para luego discutir entre ellos acerca de lo que es mejor con respecto al manejo individualizado de estos pacientes y obviamente también para resolver las preguntas de los que nos están acompañando el día de hoy en esta mesa redonda. En tal fin, damos a dar la palabra a la doctora Irene Martínez Sigües, quien es médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología, quien nos va a hablar sobre lo que es la eh, epidemiología, etiopatogenia y también parte de lo que es, digamos, la evaluación del paciente con lupus. Adelante, doctora Martínez. Gracias, doctora Yupari, por la presentación. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad bastante compleja. Lupus es una enfermedad autoinmune multisistémica, compleja y de etiología desconocida, que afecta preferentemente a mujeres en edad reproductiva, ¿no? Para nosotros, los reumatólogos y médicos en general, médicos internistas, es un gran desafío tener el diagnóstico de una enfermedad temprana para así tener un tratamiento oportuno. Básicamente porque es una enfermedad bastante heterogénea en su presentación clínica y porque también tiene un alto grado de morbi-mortalidad. La evolución clínica de esta patología pues va a tener múltiples reactivaciones y para nosotros es un gran reto llegar a la remisión de esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, la relación de afectación es de 9:1 con respecto a varón. El grupo etario que predomina es entre los 15 y 45 años de edad y justamente en este grupo es donde la enfermedad es mucho más severa. Podemos también tener lupus infantil y también lupus senil, pero la enfermedad en los extremos de la vida es mejor controlable. La gravedad varía mucho con respecto a la raza, a la etnia. Básicamente es más grave en los afroamericanos, a nosotros como latinos nos afecta también bastante con respecto a la severidad de esta enfermedad y también a los asiáticos. La mortalidad se debe básicamente a la actividad de la enfermedad, a la infección y a la patología cardiovascular. Se dice de que hay actualmente al menos 5 millones de personas sufren de lupus en el mundo. Y para nosotros, cuando tenemos la sospecha de esta enfermedad, pues tenemos que incidir mucho en el tema, en la incidencia y la prevalencia. En Norteamérica, Sudamérica y Europa se estila de 1 a 23 casos por cada 100.000 habitantes por año.
La prevalencia va entre 20 a 50 por cada 100.000 habitantes. En nuestro país no tenemos cifras exactas, pero el país que más se asemeja a México, se dice que se estima una tasa de prevalencia de 20 por cada 100.000 habitantes. La supervivencia del lupus a los 10 años va de 75 a 85%. Ahora, nosotros cuando abordamos esta enfermedad, siempre es importante preguntar si el paciente tiene algún familiar que ha tenido lupus de primera línea, ¿no? De primer grado. Si es que tiene un familiar con lupus, hay que tener presente que tiene un riesgo 16 veces mayor de tener lupus y 5 veces más de poder desarrollar cualquier otra patología autoinmune. Y básicamente porque el patrón hereditario genético va muy asociado a la susceptibilidad de esta enfermedad. Específicamente se ha relacionado con haplotipos genéticos como el HLA-DR2, DR3, deficiencias de componentes en el complemento como el C1q, el C2 y C4. Y también hay factores epigenéticos importantes como es la metilación del ADN y cambios post-translacionales de las histonas. También se le conoce como cambios post-transduccionales y básicamente porque las histonas es la cubierta entérica que protege el ADN en el núcleo celular. Y básicamente por cambios químicos pueden haber un problema en la metilación del ADN y esto también se ha relacionado con la inactivación del cromosoma X, incluso con el cáncer. Los factores ambientales asociados a esta patología están específicamente en la exposición de luz ultravioleta, el consumo de tabaco. Se dice de que por cada 10 cajetillas al año que consume un paciente se asocia a lupus, porque esto en el paciente fumadores podemos encontrar el anti-DNA positivo. También la presencia de exposición a sílice, infecciones virales como Epstein-Barr, que pueden predisponer a la enfermedad, el uso de alcohol, consumir alcohol más de 5 gramos por día. Incluso en mujeres que padecen de endometriosis también puede estar asociados. Muchas veces tenemos pacientes que acuden a la consulta y nos dicen, doctora, tengo un ANA positivo, puedo tener lupus. Y hay que tener en consideración que también tenemos una patología llamada el lupus light, inducida por fármacos. Y los fármacos más frecuentes que pueden ver en esta tabla, por ejemplo, que es de uso común, de repente porque utilizamos en pacientes inmunodeprimidos el uso de isoniazida, el uso, por ejemplo, de metildopa para personas que tienen gestación, hipertensión, que suelen utilizarlo con mucha frecuencia, el uso de sulfasalacina para pacientes que tienen artritis reumatoide y tus anticonvulsivantes, también la carbamazepina, incluso agentes biológicos. Hay que tener mucha consideración en estos fármacos porque pueden inducir el famoso lupus light. En respecto a las mujeres, ¿por qué las mujeres ganamos a los hombres lamentablemente en esta patología en una relación 9 a 1? Básicamente porque hay una influencia hormonal muy importante. La gran mayoría de las mujeres pueden tener el inicio del debut de esta enfermedad durante su gestación, durante el puerperio o incluso al consumir anticonceptivos orales. Se dice que, por ejemplo, las mujeres ganamos en 9 a 1 con respecto a los varones, pero los varones también pueden tener lupus. Y básicamente porque hay en los varones y que tienen asociado con síndrome de Klinefelter, por ejemplo, tienen 14 veces más el riesgo de padecer de esta patología. La explicación básicamente es porque hay estrógenos que modulan la respuesta de linfocitos y de células dendríticas plasmáticas que hacen que aumente la expresión de un protogen en los macrófagos. Hay mayor adhesión en las células mononucleares en el endotelio. Hay una disminución de la apoptosis de las células B actorreactivas, promoviendo su maduración con alta afinidad en el anti-ADN. Y como ven, es una enfermedad bastante heterogénea, pero el paciente puede debutar muchas veces con el problema constitucional, básicamente en un 90-95%, porque va a presentarse fatiga, fiebre, mialgias, hay pérdida, ganas de peso, cefalea, pérdida del cabello también en las partes mucocutáneas que va en un 80 o un 90%, la fotosensibilidad, el no darse cuenta de pronto de que si nos exponemos al sol hay un eritema marcado en el rostro, que puede ser un eritema malar, la presencia de artralgias, mialgias como síntomas musculoesqueléticos, serositis en un 50-70%, la pericarditis, la serositis pleural y las patologías pronto más, que son más severas, básicamente engloba el órgano blanco como es el riñón, en un 40-60%, el desarrollo de un neuroles y así también como el problema de las citopenias, que pueden haber una pancitopenia hasta un 30% de los casos. Para nosotros, los reumatólogos, estamos trabajando arduamente en el diagnóstico de una enfermedad temprana y hemos desarrollado
en la búsqueda de estos nuevos criterios de evaluación. Por ejemplo, si tenemos a un familiar que tiene un lupus, ya tenemos la predisposición genética. Y si asociamos a que este paciente nos comenta que hay un antecedente de fotosensibilidad y le hacemos un anticuerpo positivo, este paciente ya estamos en la etapa preclínica. Entonces, es importante hacer un seguimiento arduo de este paciente para ver en el desarrollo de la enfermedad el compromiso del órgano blanco, los famosos flares adicionales, y para hacer la valoración del índice de daño y conjuntamente trabajar en las comorbilidades, que pueden ser las infecciones, la aterosclerosis o incluso la presencia de malignidades. Ahora, en las manifestaciones cutáneas, pues específicas de la enfermedad, básicamente es el lupus cutáneo agudo, que se puede presentar como un eritema malar, un exantema en alas de mariposa, en un 30-60% de los casos. También podemos tener un lupus eritematoso subagudo, y cuando tenemos estas lesiones cutáneas, pues siempre pedimos un anticuerpo dentro del perfil ENA, que es el anti-RO, y que puede estar positivo hasta en un 90% de los casos. La presencia de lupus eritematoso crónico, discoide, con alopecia cicatrizal puede presentarse hasta en un 25% de los casos. Ojo, pero no hay que dejar de lado la presencia de manifestaciones cutáneas inespecíficas que nos pueden abordar el riesgo de tener esta enfermedad, como puede ser la paniculitis lúpica, telangiectasias, alopecia, úlceras orales, la fotosensibilidad y la presencia de vasculitis. El paciente con lupus también manifiesta dolores articulares, artralgias, y que incluso pueden hacer pensar en médicos que lo evalúan por primera vez de que es una artritis reumatoide por la deformidad articular. La diferencia es que en el lupus la artritis es no erosiva, y si ustedes están viendo en esta imagen, la deformidad más característica es la artropatía de Yakut, y se ve las manos deformadas básicamente por una lasitud ligamentaria, que es diferente a la artritis reumatoide, que vemos la desviación cubital por la presencia de daño en el cartílago y la presencia de erosiones óseas, que no está presente en el lupus. Por lo tanto, esta es una deformidad que es reversible, a diferencia de la artritis reumatoide, que no es reversible. Otro tema importante es la presencia de compromiso hematológico, la presencia de las citopenias. Básicamente puede haber una anemia hemolítica en un 2%, la trombocitopenia, leucopenia, incluso asociado a un síndrome de Evans. Afortunadamente, las manifestaciones gastrointestinales son poco frecuentes. Podemos tener una vasculitis del tubo digestivo, una vasculitis de la mesentérica, que engloba una alta mortalidad. Es decir, si un paciente viene de emergencia por un dolor abdominal y tiene lupus, hay que pensar en esta complicación que puede costar la vida del paciente. También la presencia de peritonitis, derrame pleural, la presencia de pancreatitis en un 10%, y la elevación de enzimas hepáticas, que básicamente pueden también estar asociadas a un problema de una hepatitis autoinmune, básicamente por la enfermedad de fondo, y hay que hacerle el seguimiento y el estudio respectivo. Con respecto a las manifestaciones cardiovasculares, en este paciente siempre investigamos la presencia de pericarditis, miocarditis, endocarditis de Lehmann-Sachs, aterosclerosis prematura o acelerada preclínica. Acuérdense que estamos en una enfermedad que es básicamente proinflamatoria, y tenemos que siempre hacer un seguimiento con respecto al desarrollo de lipidemias. El fenómeno de Raynaud también está muy presente, y sobre todo en esta época del año, que es en invierno, se puede presentar hasta un 60%. Y también tenemos manifestaciones pulmonares. Hay que ver que estos pacientes desarrollan pleuritis con derrame exudativo, hay exudados linfocitarios, la glucosa puede estar normal, tiene un ANA positivo y un complemento disminuido. Hace poco hemos tenido muchos casos de pacientes lupus con varón, y por ejemplo los varones tienen una alta predisposición a hacer policerositis, incluso con taponamiento cardíaco, porque cuando el lupus se puede desarrollar en el varón es menos frecuente, pero cuando le desarrollan es muy severo y agresivo. Entonces hay que tener en consideración siempre el problema del compromiso de serosas. También la neumonitis lúpica, la hemorragia alveolar y la hipertensión arterial en aquellos pacientes que pueden desarrollar un EPIT secundario. Con respecto a las manifestaciones renales, es el órgano blanco. Se dice que en algún momento de la vida del paciente lo va a desarrollar a un 74%. Hay que tener en consideración que pueden estar asociados a hipertensión arterial sistémica a esta enfermedad, insuficiencia renal, alteraciones en el sedimento urinario. Siempre el paciente debe preguntarse si tiene las orinas espumosas, si ha notado que tiene orinas espumosas, porque eso puede deberse a que hay una proteína importante, la presencia de un sedimento telescopado en orina, que puede ser una microhematuria, cilindros renales. La nefritis lúpica es la manifestación más grave del lupus.
y va a ocurrir en los primeros 5 años de la enfermedad. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico temprano y un seguimiento. Si tienen un paciente que sospecha con un compromiso renal, no olvidar hacer estudios de anticuerpos como el anti-DNA y los complementos porque van asociados a alta actividad de la enfermedad. Si nosotros diagnosticamos de manera temprana, el paciente puede remitir un 80% en una supervivencia de 15 años. Y aquí tenemos la clasificación conocida por todos, que es la clasificación del estadio 1 hasta el estadio 6 de la nefritis lúpica, y nuestro abordaje de pronto más importante es que se encuentre el paciente de patología grado 4, pero con un buen tratamiento podemos llevar al paciente a un grado 2. Entonces creo que sí es importante ver el seguimiento oportuno de estos pacientes en base justamente a la sospecha del diagnóstico de un compromiso renal. Lo mejor que se desarrolló en este año 2025 en el PANGLAR fue el estudio del ACR con respecto a las guías clínicas justamente para el manejo de la nefritis lúpica. Y yo solamente voy a tocar el tema del screening, la importancia de poder desarrollar fuertemente una evaluación en un paciente que yo tengo con diagnóstico de lupus, tomarle una proteinuria por lo menos cada 6 o una vez al año. Acuérdense que también podemos sospechar de nefritis silente y es importante siempre hacer la evaluación de la proteinuria, tenga o no sintomatología clínica, para ver la experiencia de los famosos flare renales. Ahora, ¿cuándo discutimos en hacer una biopsia del riñón? Básicamente cuando la sospecha es más de 0,5 gramos de proteinuria en orina 24 horas, o también porque tenemos un paciente que de pronto no responde bien al tratamiento, que ha tenido empeoramiento de la enfermedad con proteinurias importantes. También podemos valorar la posibilidad de poder hacer una rebiopsia renal en aquellos pacientes que no responden al tratamiento por más de 6 meses de seguimiento de enfermedad. Otro tema importante es con respecto a los criterios de enfermedad, criterios de clasificación, que son los antiguos conocidos el año 82, modificados en el 97, que eran 11 criterios. Teníamos que tener 4 criterios para pensar en la enfermedad, pero nos dimos cuenta de que esto era para una enfermedad ya establecida y no ayudaba mucho para el diagnóstico de una enfermedad temprana. Más adelante hicimos el estudio de clasificación del SLIC 2012, en las cuales deberíamos tener, por ejemplo, por lo menos un criterio clínico y un inmunológico, más de 4, era sospecha de lupus, para sospechar en esta patología. Pero si el paciente debutaba con un compromiso renal, bastaba con hacerle una biopsia renal, tener un ANA positivo o un DNA doble cadena positivo, y el paciente completaba los criterios para esta enfermedad. Aún así, todavía teníamos demora en dar un diagnóstico oportuno. Por eso, los nuevos criterios del ACR EULAR 2019 van enfocados específicamente a hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Y partimos de algo muy importante. Siempre hemos discutido muchas veces en los congresos de reumatología sobre los títulos. ¿Qué título era importante? Hace como 15 años, pues decían que el corte era 160, 360. Justo antes de la pandemia, el FORC publicado en todas las revistas de publicación fue 1/80 para sospechar en lupus. Teníamos que partir de este punto, el ANA positivo y la presencia de marcadores de 10 puntos. Entonces, al colocarle el peso en esta patología, nos hacían ver de pronto la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano. Si se dan cuenta, es bastante con la sospecha de tener un tema renal y que tenga una nefritis, el paciente completaba criterios 10 puntos, ya teníamos la patología. El tener un anti-DNA doble cadena positivo 6 puntos, la presencia de un compromiso como puede ser artritis, 6 puntos, ya completaba los criterios de 12 puntos. La presencia de tener compromiso de complemento, compromiso hematológico, también era un diagnóstico importante y la oportunidad de desarrollar una evaluación oportuna en estos pacientes con un diagnóstico temprano. Otro tema importante es una vez que ya tenemos la enfermedad, es decir, bueno, estamos frente a la enfermedad, ya tenemos el diagnóstico, ¿qué podemos hacer por estos pacientes? ¿Está activo o no está activo? Y los reumatólogos hemos desarrollado bastante clinimetría con respecto a eso y seguramente que muchos conocen el Selena-SLEDAI, que es básicamente un índice de actividad de lupus hecho para Latinoamérica, porque en esa época pues, los anticuerpos eran muy costosos y solamente se evaluaba el tema clínico. Aún así, no teníamos la oportunidad de poder hacer una evaluación temprana. Después desarrollamos el SLEDA y últimamente tenemos el SLEDA de 2K, que fue desarrollado en el año 2000
Y básicamente lo que hace el SLEDA de OK es una evaluación oportuna, ya que el SLEDA tradicional evaluaba el compromiso de aparición oportuna en los últimos 10 días, a diferencia que el 2K evalúa la persistencia de los síntomas, y específicamente síntomas tan importantes como puede ser la alopecia, la úlceras, el eritema malar o el tema de la vasculitis. Nosotros también hemos desarrollado también el DORIS, que viene a ser la definición de la remisión del lupus, porque ese es nuestro objetivo. Y también el LLDACS, que significa que es el índice o el estado de actividad para baja actividad de lupus. Entonces, en relación a esta patología, como es el lupus, pues necesitamos llevar a un paciente a la remisión. Y es importante la evaluación del médico. El PGA es el Physician Global Assessment, que evalúa básicamente la actividad de la enfermedad vista por el médico y el que el paciente tenga sus criterios de remisión de enfermedad clínica, baja dosis de corticoides, menos de 5 gramos por día. Pueden utilizar, por ejemplo, antipalúdicos como la hidroxicloroquina y tienen que tener una dosis estable de inmunosupresores. Se desarrolló el LDSA porque básicamente nos ayuda más a nosotros a hacer un seguimiento extremo en nuestra realidad. Es bastante complicado llevarlo a una clínica SLEDA 2 casero, pero tenemos un chance de llevarlo a una baja remisión de enfermedad con un índice de SLEDA de menos de 4, que básicamente es fácil tener a un paciente con dosis de corticoides menos de 7,5, una evaluación global por el médico uno y que tenga dosis estables de corticoides o de algún inmunosupresor como mantenimiento de esta patología. Lo mejor del PANGLAR de este 2025 fue la evaluación de la guía clínica propuesta para el manejo de lupus, propuesta por el Colegio Mexicano de Reumatología. Solamente voy a hablar en el tema clínico, porque en el tema de tratamiento lo van a desarrollar quien precede en la presentación. Y nuestro objetivo, justamente para ver la actividad leve, es tener un SLEDA menor de 6, un SLEDA de OK moderado de 6 a 12 y un SLEDA de VILA mayor de 12. Y según esta escala de evaluación va a haber nuestro tratamiento oportuno, que ya se va a hablar en la siguiente charla. Muchas gracias, doctora Martínez, por su ponencia bastante clara y creo que lo que ha quedado es, digamos, pendiente, lo vamos a desarrollar en el transcurso de las preguntas, ya que tenemos un numeroso auditorio. Ahora voy a dejar en la palabra al doctor Solamente. Cornejo, quien él se va a encargar también de lo que es la guía del manejo clínico y con él vamos a tener 15 minutos para luego poder completar con las preguntas que van a venir del auditorio. Así que adelante, doctor Cornejo. Muchísimas gracias. Buenos días, doctora Yupari. Bueno, el tema que me tocó en esta mesa redonda es hablar un poco sobre las guías clínicas y nos abordaremos al respecto en el tema. ¿Qué es una guía clínica, para comenzar? Y podemos resumir en que una guía clínica es un conjunto de prácticamente recomendaciones que están basadas en dos puntos. Puede ser la opinión de expertos consensuados bajo diferentes metodologías, por ejemplo, la metodología de Delphi, que es una de ellas, o también se puede hacer una guía en base a las preguntas PICO, que se recomienda un promedio no menor de 10 preguntas PICO para determinadas, para las patologías, e inclusive se podría hacer unas guías por problemas que hay dentro de las patologías. Entonces, dentro de esto, se han definido diferentes guías y estas pueden ser locales, como es el caso de la guía que se tiene en el Hospital Loaiza, podrían ser nacionales, a propuesta de algunas instituciones, o en este caso le correspondería, por ejemplo, al Ministerio de Salud convocar al ente representativo de las enfermedades reumáticas, y en este caso la Sociedad Peruana de Reumatología, y hacer una guía nacional para aplicación nacional. Generar una guía sobre lupus e inclusive se pueden hacer guías puntuales sobre nefritis lúpica, como algo que es uno de los problemas más resaltantes que hay dentro de la patología de estos pacientes. Y el tercer punto de las guías
básicamente está en relación a las sugerencias o a las propuestas de tratamiento y en algunos casos monitoreo. Entonces, va a depender mucho de lo que nosotros queremos buscar y a dónde queremos llegar con una guía. En términos generales, los pacientes con lupus van a tener dos momentos, de acuerdo a cómo lo ve el médico y de acuerdo a cómo uno va a tratar al paciente. Entonces, tenemos la primera etapa en la que ya tenemos al paciente diagnosticado y se va a definir que este es el momento en el cual debemos comenzar un tratamiento y el paciente entrará en una fase de inducción. Entonces, dentro de este proceso de inducción, se van a tener diferentes fármacos, pero lo más importante en una guía considero que son dos puntos, que se basen en relación a la evidencia clínica de buena calidad y un acuerdo o una responsabilidad compartida entre el paciente y su médico tratante o el médico tratante. ¿Por qué es importante? Porque si no tenemos un compromiso del paciente, que realmente es quien está sufriendo la enfermedad y quien va a tener todo el padecimiento de las secuelas de la misma en caso no se trate, pues muchas veces se llega al fracaso del tratamiento porque el paciente pues deja de tomar sus medicamentos o no los toma de forma regular. Y esto también es importante porque nos va a plantear un tercer escenario, que es cuando hay un fracaso terapéutico, y la condición fundamental para hablar de fracaso terapéutico es que el paciente haya sido medicado de forma adecuada y que el paciente haya cumplido el tratamiento como se le indicó. Entonces ahí podemos hablar de que hay una falla de tratamiento. Entonces la primera etapa de todas las guías va a estar en relación a la primera fase, que va a ser el control de la enfermedad. Y en el caso, por ejemplo, de daño renal, esto lo medimos en 6 meses. O es el periodo en el cual nosotros nos establecemos los 6 meses. Y después, si hemos logrado el primer objetivo, que vendría a ser el control de la enfermedad, ya entra en una etapa de mantenimiento. Y en esta etapa de mantenimiento va a haber diferentes variaciones y cuidados que debe tener el paciente. Y obviamente, la etapa de mantenimiento o etapa de cronicidad, vamos a poner, porque el paciente no se cura si no se controla. Tenemos que estar vigilantes principalmente de los órganos, sistemas o tejidos que fueron atacados en un inicio. Y posteriormente, en ver de manera pronta la opción de recaídas. Entonces, dentro de las guías se contempla el monitoreo de la enfermedad, y para eso se utiliza la clinimetría con diferentes instrumentos, porque nosotros tenemos que ver permanentemente si el paciente está con actividad de la enfermedad y el daño que ya tiene, y si este daño se va incrementando o no. Entonces, el ejemplo más claro que para medir actividad podemos ver el SLEDAI, que es sencillo, el 2K, que es el que se usa ahora. El BILAG es otro cuestionario que tiene que estar en las guías, que de alguna forma nos habla también de actividad, pero ya nos da un cierto grado de información sobre daño de órganos, sobre todo por la persistencia de la sintomatología. Tenemos SLIC, que es una guía que nos va a hablar, perdón, es una clinimetría que nos va a hablar y describe muy bien el tema de cronicidad, de daño ya establecido. Porque nosotros, cuando estamos frente al paciente, la primera pregunta o una de las primeras preguntas que recibimos es: doctor, ¿me voy a curar? Y uno tiene que ser claro en decir que no se va a curar, pero sí le podemos ofrecer un control de la enfermedad, y este control tiene que estar, pues, de alguna forma pautado, o el camino a lograr esto tiene que estar pautado, y para eso son las guías. Entonces, si ya tenemos el compromiso del paciente y el médico, y otro punto importante es en que la guía, y lo dice, pero del dicho al hecho, mucho trecho, hay que explicar al paciente estrictamente
los beneficios y los eventos adversos de los medicamentos. Y el paciente adecuadamente informado debe tomar la decisión. Podemos hacer una sugerencia o alguna consejería, pero principalmente el paciente tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, si le voy a indicar corticoides, el paciente debe saber que existe la opción de que que te genere una hipertensión, que el paciente haga diabetes, que pueda hacer glaucoma, o algo tan simple como que presente estrías o a un síndrome cusinoide. Eso lo tiene que saber y eso tiene que estar escrito en la guía como los efectos secundarios probables del tratamiento. En la parte de diagnóstico, hablemos, por ejemplo, de una parte de nefritis renal o nefritis lúpica, perdón. Entonces, al paciente y en la guía tiene que estar escrito el procedimiento de la biopsia renal, que prácticamente es la información que nos brindan los nefrólogos con los beneficios y los riesgos. Si a un paciente le voy a solicitar, y eso está en la guía, todo lo que se solicita como plan de trabajo, yo ya estoy esperando, de acuerdo a lo que le voy solicitando, algunos resultados. Yo no puedo pedir un examen de laboratorio o una biopsia a ver qué me sale. Eso ya está más o menos pensado y está dado en base a la información con la que se ha construido la guía o las diferentes guías. Entonces, es importante tener en cuenta estos puntos. Ahora, la guía norteamericana, la guía europea, son generalmente hechas mayoritariamente en base a población anglosajona, y ahí sí tenemos algunos puntos que debemos tener en cuenta, que va básicamente por la parte genética. Los pacientes lúpicos latinoamericanos, y Latinoamérica comienza de Miami para abajo, incluyendo Miami, y lo digo de esa forma porque tenemos bastante población afroamericana en Miami, y ese contexto genético debe ser considerado dentro de las guías por los perfiles epidemiológicos que nos dan las diferentes poblaciones. Como un ejemplo, en Europa hay un esquema que se utiliza hace tiempo, y hay gente que lo sigue y otras que no, que es Eurolupus. Pero el esquema de Eurolupus no es funcional para nosotros como latinoamericanos, no marca un buen pronóstico porque genéticamente somos diferentes. El mismo grado de agresividad del daño renal en el latinoamericano y el asiático es diferente. Y eso, si le sumamos el tema del sexo masculino como un factor de mal pronóstico, también marca una pauta. Por consiguiente, estos puntos tienen que estar considerados en la guía, y no digo que sea una guía para varones y para afroamericanos, sino dentro de la guía se tiene que también pautar estos puntos que son fundamentales para una adecuada orientación en la aplicación de la guía. Por eso es importante que se desarrollen guías propias. El gran detalle está aquí, es el presupuesto y el tiempo. Tenemos a la mano una institución que de alguna manera sí tiene mayor estructura y recurso para el desarrollo de guías, que es la Seguridad Social, y son, digamos, fácilmente aplicables desde el punto de vista médico, más no tanto administrativo, para los pacientes del Ministerio de Salud. Entonces es algo que nos puede orientar. Sin embargo, también es importante que se desarrollen guías en cada institución, pero sobre todo debería haber una guía nacional, y esa es responsabilidad del Ministerio de Salud, y como lo repito, el ente convocado para ello debería ser la Sociedad Peruana de Reumatología, y también las universidades, en este caso, formadoras de residentes, vamos a llamarlo de reumatología, nefrología, todos los entes que tomen en cuenta esta patología que es amplia y complicada.
Otro punto importante dentro de la aplicación de las guías para el manejo de lupus, que va a tener su parte de diagnóstico y manejo, es la optimización de los recursos y el enfoque también de años de vida perdidos cuando uno hace un diagnóstico tardío y un tratamiento no adecuado, o un tratamiento que fracasó aún siendo adecuado. Porque eso nos va a permitir orientarnos en las opciones de variación terapéutica y en el uso de las herramientas para llegar al diagnóstico. Esta parte será desarrollada por el doctor Félix Romero, perdón. Hidalgo es un pediatra que también hace este punto. Pero básicamente la parte terapéutica donde nos podemos ir organizando un poco más. Pero creo si queremos cerrar con una idea global, que es las guías son lineamientos que nos van a orientar, no es una camisa de fuerza. La camisa de fuerza se llama protocolo. La guía es una orientación, donde sí, en base a la buena evidencia y los criterios de expertos, nos van a dar una ruta por la cual podemos ir caminando para llegar a un diagnóstico adecuado y sobre todo a un manejo. Y cuando digo manejo no estoy hablando de tratamiento, porque es mucho más que eso. Dar tratamiento será la parte inicial de las pastillas y la educación del paciente, pero ver el pronóstico ya nos habla de otra cosa. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Estaremos atentos al conversatorio. Gracias. No, no es el problema ahí. Él tiene que abrir su micrófono. ¿Aló? Bien. ¿Aló? Doctor Félix Romero, buenas tardes. Muchas Sí, gracias por su participación. Lo invitamos con el tema sobre los avances terapéuticos en lupus. Ya hemos visto la parte de la epidemiología, la clinimetría, parte de la guía. Así es que ahora nos complace escucharlo a usted sobre lo último que tenemos en la terapia con lupus. Adelante usted. bueno, buenas tardes. Eh, la verdad que esta mesa redonda programada y coordinada por el Servicio de Reumatología, no he podido tener por fallas logísticas mis láminas, pero por las múltiples ocupaciones, sin embargo, la presentación que voy a exponer y sustentar es en base a la literatura internacional y nacional. Tenemos la suerte, al menos los que estamos en la mesa redonda,
y la doctora moderadora, de haber participado en diferentes congresos nacionales e internacionales y haber podido aprender y desarrollarnos en cada punto de esta enfermedad tan desagradable en realidad, ¿no? Ya está bien definida por la doctora Martínez, bien presentada su ponencia, las guías comentadas por el doctor Cornejo, y lo que se me encomendó a mi persona era hablar del manejo. Claro está que para mí el manejo enfocado desde esta óptica, y de acuerdo a las guías que tenemos en reumatología también, porque tuve la suerte de firmarlas el día de ayer, la guía actualizada, y de un check de la presentación del servicio, debo manifestar que, si bien es cierto, todos sabemos que esta enfermedad no se cura, se controla. Creo que lo más importante en mis 30 años que veo lupus es ser rápido en el diagnóstico. Si uno es rápido en el diagnóstico, consigue neutralizar esta enfermedad tan terrible. Y para ser rápido hay que prepararse. ¿Y dónde se prepara uno? En las universidades. Ahí nuestra preparación como médicos generales, como médicos residentes y ahora como asistentes. Entonces, bajo esta filosofía estratégica de ser rápido en el diagnóstico, hemos escuchado a los dos ponentes, sobre todo a la doctora Martínez, mirar el mecanismo de esta enfermedad y mirar la clinimetría de esta enfermedad. Nosotros, los médicos clínicos, por ejemplo, si bien es cierto, los criterios al ACR EULAR 2019 sirven para clasificar a estos pacientes, es cierto también que existen pacientes y pacientes. Por ejemplo, nosotros hemos podido asistir a pacientes como que un joven de 44 años le vino un dolor precordial, un infarto. Hizo un infarto, fue cateterizado, se le aisló un trombo en la rama accesoria de la coronal izquierda. Por este paciente tenía una historia, pues, de una enfermedad sistémica, con pérdida de peso, con fiebre y con poliartritis. Y hay que examinar poliartritis o artritis. La mejor habilidad la tiene el reumatólogo. No quiero ofender a nadie, pero uno se ha preparado por un campo, como lo hace el psiquiatra, el cardiólogo, el nefrólogo, etcétera, ¿no? Pero este paciente tan rápido hizo una enfermedad aguda con un dolor precordial, que finalmente su diagnóstico terminó siendo lupus eritematoso sistémico con compromiso locomotor y compromisos cardiológico y con SAC, síndrome fosfolipídico, por esa trombosis que había presentado en la arteria coronaria. Esta rapidez de diagnóstico en conjunto con manejo integral pudo permitirnos tratar al paciente de alguna manera que vamos a comentar en forma general y haberlo ayudado a este paciente a estabilizarlo y salvarle su vida. Y así tantos casos que se han comentado. Otro ejemplo que a mí me motiva a hablar de hablar de manejo, es que yo tengo un paciente con un abdomen agudo, y estamos frente a un paciente que debuta con lupus, que puede ser una vasculitis mesentérica o que puede ser una colicistitis lúpica que hemos visto en nuestra andar. Puede ser un paciente con pancreatitis lúpica. Y es un debut. Si uno no lo sabe diagnosticar, demora en tratar. Así igual ocurre en casos como, por ejemplo, una paciente joven con dolor de cabeza tipo migraña lúpica que hace ceguera o sordera por un compromiso de pares craneales en una enfermedad sistémica como es el lupus. Entonces, si nosotros podemos diagnosticar precozmente, vamos a poder manejar de la manera que voy a plantear. Finalmente, es conocido que la mayor parte de los pacientes, en su mayoría los pacientes más comprometidos, ¿aló? ¿Aló? Sí, Félix, estás correcto, está bien, se te ve muy bien. Adelante. Entonces decía que otro caso interesante que es muy frecuente es el compromiso renal. Aquí yo tengo no controversia, aquí tengo mi comentario que a través de estos años
insisto que hay un grupo pequeño de nefritis lúpica. Si vemos que la clasificación del ACR EULAR 2019 dice, por ejemplo, ANA positivo, entras y buscas las manifestaciones, pero si tú a ese ANA positivo con una artritis, o con una amaurosis, o con una sordera, o con una cefalea lúpica, o con una convulsión, con un trastorno psiquiátrico, a ese paciente le haces biopsia renal, aunque sea nefritis silente, puedes encontrarte con una focal cementaria o una difusa lúpica. Y estamos hablando de un lupus severo. Entonces, para mí, en mi posición, que siempre persisto en ello, es que el paciente, en su mayoría, bajo términos de seguridad, se debería biopsiar para empezar a manejar. Porque si yo biopsio a un paciente, y de acuerdo a la Organización Mundial de Salud y después de la Sociedad de Nefrología, tenemos 6 clasificaciones en una biopsia renal, que no las voy a describir, pero sí decir de las 6, ustedes saben que la más frecuente y severa son la 3, la 4 y la 4,5 y la 3,5, que son combinaciones. Es decir, que estamos frente a un grupo severo. Y si medimos y usamos la clinimetría, como lo mencionó el doctor Martínez, el LEDAI, K2K, el SELENA es LEDAI, el VILAN, que es un poco complejo manejarlo, pero es interesante aplicarlo para poder definir si este paciente es leve, moderado o severo. Y si este paciente es leve, moderado o severo, el resumen del enfoque de manejo es el propuesto en uno de los congresos últimos que pude asistir. Si yo tengo un paciente lúpico con compromiso renal tipo 2 o de repente tipo 1, ¿cómo lo voy a saber que es tipo 1 si no le biopsio el riñón? Pero ese paciente tiene un compromiso extrarrenal, como por ejemplo lupus discoide, ras malar, artritis, lo considero de acuerdo a la edad de un score leve. ¿Cuál es la primera línea a manejar a este paciente? Hidroxicloroquina y corticoides. Si el manejo a 6 meses, fracaso, puedo agregar metotrexate o azathioprina. Estamos hablando de un lupus leve. Pero si el lupus, de acuerdo a los scores de la clinimetría, es moderado, la primera línea es usar hidroxicloroquina, corticoides, inclusive endovenosos, metotrexate o azathioprina. Puede ser metotrexate, puede ser azathioprina. Este moderado también puede usar ya micofenolato. Puede usar micofenolato si el compromiso renal es importante o si hay una anemia severa, por ejemplo, con CUMS positivo. Si es refractaria, este lupus moderado, podemos agregar los inhibidores de la calcineurina. El último que ha sido probado es la voclosporina, el último aprobado. Antes hemos tenido la ciclosporina A, que la hemos manejado en realidad pocas veces. Es decir, si el lupus moderado es refractario, tenemos que manejar, sostener hidroxicloroquina, manejar el corticoide a dosis adecuada, agregar belimumab, se puede agregar belimumab, por ejemplo, un compromiso de piel severo, como es la paniculitis lúpica o el lupus buloso. Es raro, pero se puede encontrar. Y refractario a la clásica hidroxicloroquina, metotrexato y corticoide. ¿Qué pasa con el grupo de lupus severo? En el grupo severo, la primera línea a usar es hidroxicloroquina, corticoide, vía oral o vía endovenosa, micofenolato o ciclofosfamida. Pero si el severo se me hace refractario, puedo cambiar ya a rituximab, una droga que se maneja el lupus, pero que no está aprobada por las escuelas americanas, para el lupus en especial, porque se entiende y se conoce que en realidad belimumab y anifrolumab son los únicos biológicos aprobados para el lupus. Obviamente fueron estudiados para el lupus. El resto de medicamentos que tenemos nosotros en el mercado
son medicamentos que no fueron estudiados para lupus, pero que los usamos en realidad con satisfacción, pero no con éxito total, porque es difícil hasta el momento, con las drogas que tenemos, dormir a la enfermedad por mucho tiempo. Es difícil, es difícil. Sin embargo, mi primer comentario dice, que el manejo depende de la rapidez en el diagnóstico y los manejos clásicos son corticoides, que cuando el lupus es severo o catastrófico, nos recordamos al manejo con metilprednisolona, que va de 500 a 750 miligramos por día. El manejo con ciclofamida o con bifosfonato va a depender en realidad de las características de cada paciente y también va a depender de que si la paciente es mujer joven, hay que cuidar su ovario y el mejor cuidado con el ovario es usar micofenodato, el cual se usa de 2 a 3 gramos al día por el paso de 6 meses y después en la fase de mantenimiento se puede bajar a 2 gramos. Igual se hace con la ciclofamida se usa de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado en la fase de inducción, terminas en 6 meses y después en mantenimiento pasas a ciclofamida o pasas a micofenodato o pasas a citoprim. Y finalmente, el manejo de rituximab, que quede claro que sería usar para lupus refractario. En realidad, en resumen, es que el manejo básico central es corticoides. El corticoide hay que saberlo manejar. Una vez que pulsas a un paciente, la dosis debe bajarse rápidamente a 60 miligramos y progresivamente descender hasta en 6 meses y llegar a tener 10 miligramos por día. Más o menos es un esquema. Yo creo que ese resumen que he tomado es puntual. Muchísimas gracias, doctor Romero, por su participación. En espera de las preguntas, voy a permitirme hacerle algunas preguntas a la doctora Martínez respecto a lo que quedó pendiente, digamos, de la utilización de las herramientas para el diagnóstico clínico de lupus. Y también una segunda pregunta sería sobre respecto a la relación del vapeo, ¿no? Si bien es cierto, ahora los jóvenes no están fumando, pero sí están utilizando el vapeo. Entonces, quisiera puntualmente, doctora Martínez, sobre esos dos aspectos y luego me gustaría también la opinión del doctor Cornejo y la suya, doctor Romero, respecto a las mismas, digamos, a las herramientas y algunos inductores con relación al lupus. Y luego pasaremos a la evaluación ya terapéutica, que va a ser bastante interesante. Adelante. Gracias, doctora Yupari, por la pregunta. Quisiera mencionar qué importante para nosotros con respecto como conclusión clínica es tener en consideración la protección solar estricta a diario y evitar exposiciones extremas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el índice de daño de lupus, ya la exposición solar, el tener fotosensibilidad, ya engloba un daño constante en el paciente. Por eso a estos pacientes se les debe tratar de evitar exposiciones entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde y utilizar bloqueadores solares cada 2, cada 3 horas, porque obviamente esto predispone daño en el futuro. El estilo de vida debe ser saludable, dieta baja en grasas, una dieta balanceada, hacer ejercicios, dormir sus 7, 8 horas si es posible, manejar el estrés, porque el estrés engloba la actividad de la enfermedad, prevenir las infecciones. Y en relación a la pregunta con respecto a tabaco, está demostrado que el tabaco en todas sus formas puede provocar en los pacientes un daño importante con respecto a la actividad de la enfermedad. Hay varios trabajos de investigación que mencionan pacientes que se exponen a 10 cajas de 10 cajetillas al año, ya tienen una predisposición importante de poder desarrollar, de tener anticuerpos positivos, inclusamente con un mapeo de DNA doble cadena positivo y en el futuro tener riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entonces sí es importante tratar de evitar los factores predisponentes nocivos que puede ser en este caso el tabaco, el alcohol. También identificar signos de alerta como la fiebre, las artralgias, mialgias que pueda tener el paciente, la pérdida del cabello y sobre todo observar en un paciente que tenga fatiga, cambios de conducta
como una forma temprana de poder abordar esta enfermedad y poder ser derivada al reumatólogo en forma oportuna, hacer controles periódicos y un monitoreo estricto de su enfermedad. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, doctora. Doctor Cornejo, la pregunta era en relación al vapeo. O sea, el tabaco sí queda claro, pero en relación al vapeo, que es otra de las modalidades, es más, nosotros hemos tenido un paciente también que ciertamente no fumaba, pero sí vapeaba y el comportamiento fue muy agresivo en ese paciente. ¿Alguna opinión, doctor Cornejo? Bueno, el vapeo igual, ¿no? O sea, se le van a liberar sustancias irritativas, sustancias tóxicas. A ver, ¿cuál es el tema con el tabaco? El tabaco, de por sí, por las diferentes sustancias tóxicas, van a estimular reacciones inflamatorias. Pero el vapeo, y bueno, y esas sustancias del tabaco las han relacionado con el cáncer. Sin embargo, hay más pacientes que mueren con cáncer de pulmón no fumadores que los fumadores. Entonces hay que analizarlo en el contexto real. Por eso, el vapeo también es una actividad contraindicada por la liberación de sustancias tóxicas que van a estimular al sistema inmunológico que de por sí ya puede estar alterado. Es algo similar a lo que sucede con los tatuajes. Los tatuajes también son sustancias no propias del cuerpo y el sistema inmunológico en algunos pacientes va a despertar dando una reacción de autoinmunidad que podría desencadenar en diferentes otras patologías. Entonces, ese creo que es un punto que se debe tener en cuenta. Pero cuando nosotros hablamos de un estilo de vida saludable, ¿cómo le decimos saludable a una persona que tiene 10 soles para que coma la familia el día? Y entonces hay muchos retos al respecto, porque si hablamos bajar de peso y la persona pues, solamente le alcanza el dinero para comer pan con plátano, y eso no le va a ayudar a bajar de peso. O sea, hay realidades y realidades, ¿no? O sea, ser teórico es ser teórico. Aterrizar en la vida real es lo más complicado. Y A ver, doctor Cornejo, sin ánimo de interrumpirlo, ¿qué le prescribiría usted a su paciente con 10 soles para que coma un paciente con lupus, por ejemplo? ¿Qué tendríamos que hacer o qué decir? ¿No? Porque en realidad, ahí tenemos lo que yo que haría, aterrizar. claro, ahí lo que yo haría es una interconsulta al nutricionista para que le pueda establecer una dieta adecuada. No estoy, o sea, no es mi rol dentro de la parte nutricional, para eso está el profesional y especialista al respecto, que debe tener en cuenta esa orientación. Muchas gracias. Solo para mencionar. A ver, le dejamos un ratito al doctor Romero en esta primera ronda. En la segunda ronda vamos a ver ya la parte, digamos, en base a las guías para ver lo que hacemos con nuestros pacientes en lo que es el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Porque muchas veces el paciente va a demorar en llegar al nutricionista y muchas veces el nutricionista no está preparado para manejar a nuestros pacientes. Entonces, tenemos que ver ese contexto. Doctor Romero, nos gustaría su opinión, por favor. No le entendí su pregunta. Ah, a ver, la pregunta estaba en relación a las herramientas que se utilizan para la evaluación clínica de los pacientes lúpicos dentro del contexto de la clinimetría. Y luego la otra pregunta era en relación al vapeo, ya que nuestros pacientes no son fumadores, ni siquiera pesados, pero lo que sí ahora estos jóvenes, y sobre todo se ha visto en varones, aunque también está incrementándose en mujeres, el vapeo. Esas fueron las dos preguntas que se realizaron. Ya, en relación, la primera pregunta, lógicamente que a pesar de las tecnologías y de los exámenes de laboratorio, yo insistiría en la parte clínica. Y la EDAE tiene varios componentes clínicos como para diagnosticar el nivel de actividad de un paciente con lupus.
es una herramienta sencilla, ¿no? Hay que prepararse, pues yo creo que la función de las universidades y de las sociedades científicas es preparar cada vez a los reumatólogos para que tengan esa habilidad, esa destreza de identificar pacientes solamente clínicamente. Obviamente, nuestros hospitales no tienen ahorita, por ejemplo, la parte de laboratorio, no estamos bien, ¿no? Porque uno pide un doble cadena, un complemento, una anticardiolipina, un antilúpico, un CUMS. No tenemos al alcance estas herramientas que nos permiten hacer un mejor manejo del paciente con lupus. Sin embargo, como ya lo mencionó la doctora Irene en su exposición, la clinimetría es un buen factor como para evaluar una estrategia, para evaluar la actividad de un paciente. Y eso, lo más sencillo es ser clínico. Con respecto a la segunda pregunta, yo sigo pensando que, como lo mencionó la OMS desde el año 77, si no mal recuerdo, la salud es un equilibrio y ahora hablamos de la epigenética. Y la epigenética aún no es entendible, se está tratando de demostrar, encontrar algunos marcadores genéticos que nos permitan diagnosticar muchas enfermedades como es el lupus. Y me refiero a este tema de comentario porque el hábito de fumar de cualquier forma, al final es un componente químico y los componentes químicos son gatillos de enfermedades autoinmunes, así como son las infecciones. Está demostradísimo en Piura, que yo asisto a Piura, el dengue desencadena pues artritis reumatoidea, miositis, lupus, escleroderma. Es el gatillo que despierta un virus como un fármaco, como una droga o un tabaco, despierta esa epigenética dormida en una persona predispuesta, porque una enfermedad necesita de varios factores, no necesariamente el hecho de fumar, porque hay gente que fuma años y nunca le pasó nada, pero nuestra recomendación es acá que nosotros tenemos que evitar los malos hábitos, porque los malos hábitos nos pueden conducir al gateamiento de enfermedades autoinmunes. Muchas gracias, doctor Romero. Esto es cierto porque lleva a una activación crónica en la inflamación. Creo que la doctora Martínez quería una intervención. Sí. Sí, doctora, solo para complementar con respecto al vapeo, se piensa que es inocuo, pero hay que decir que el vapor del cigarrillo electrónico está demostrado que activa células inflamatorias, específicamente las células T, los macrófagos, interleuquinas T y anti-TNF. Todos estos son implicados en la fisiopatología del lupus y provocan un estrés oxidativo, que básicamente el daño más importante va a ser a nivel tejido pulmonar y vascular. Muy bien, muchísimas gracias. El otro punto importante, y creo que ya el doctor Romero, también como el doctor Cornejo, igualmente la doctora Martínez, en un momento de su intervención, han mencionado, ¿no? A Doris, precisamente un nombre de mujer, ¿no? En el cual en realidad el objetivo final es lograr la remisión, digamos, sostenida y si no completa en estos pacientes. Y ahí va, digamos, los dos aspectos, ¿no? El tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. De allí dejo en la palabra primero al doctor Félix Romero, que ya ha mencionado algunos de los manejos tradicionales y compartimos con él, digamos, el esquema práctico que ha mencionado. También es importante mencionar el rol que está cumpliendo últimamente y ya así lo han definido, digamos, como un esquema que debe empezar desde el inicio el manejo de la incorporación de la hidroxicloroquina. Entonces, me gustaría saber su comentario, doctor Romero, para luego saber el comentario del doctor Cornejo y de la doctora Martínez respecto, digamos, a los esquemas de la importancia puntuales en lo no farmacológico y en lo farmacológico. Adelante, doctor Romero. Lo no farmacológico
se circunscribe a un autor que leí hace muchos años que dice vivir en zona. Para este autor vivir en zona es vivir con un equilibrio dietético, comiendo las cosas naturales. Y equilibrio también menciona el autor haciendo actividad física. Entonces la recomendación para el más humilde es vivir en zona, o sea, comer en forma adecuada, balanceadamente. Si bien es cierto, el dinero, hablando de la clase E, no tiene pues el suficiente dinero para comerse una fruta y que recomiendan 5 colores de fruta, pocos lo hacen, cuesta comer 5 colores de fruta. Pero sí mi mensaje es que el manejar a un paciente con lupus es ordenarle su vida, que duerma más, que descanse, si está estudiando que descanse, que se retire del ciclo, que pida permiso a su colegio, no puede estudiar, no puede trabajar, no puede ir a la universidad un paciente con lupus que está en una buena actividad, tiene que reposar y tiene que comer ordenadamente y equilibradamente. Eso es la parte no farmacológica. Para mí se describe en los 2 pilares del mundo, es ejercicio y dieta. La parte farmacológica, yo creo que la piedra angular del manejo de una inflamación, sobre todo estas inflamaciones catastróficas, esos lupus severos, el manejo de corticoides. Y al manejar el corticoide, hay que aprender a manejar el corticoide. No hay que tenerle miedo al corticoide. Hay que manejar, obviamente, haciendo una buena historia clínica, ¿no? Haciendo un buen despistaje de enfermedades o de factores que bajen más la inmunidad y que puedan producir una infección en un paciente. Si no está mal mi comentario, ahorita estoy manejando en pie una paciente de 80 años. 80 años con neuropatía, mononeuritis múltiple, con EPIC y con anemia hemolítica. ¿Y cuál es mi primera golpe que le di al paciente? Metilprednisolona. Pero tiene 80 años. Y acaba de hacerme una infección urinaria. Era de esperar. Era de esperar. Pero así, a su vez, esta paciente que tiene un lupus severo, porque tiene compromiso pulmonar, tiene anemia severa y tiene mononeuritis múltiple, ya recibió su primer pulso de ciclofosfamida. Pero igual, hablando de medicamentos, creo que todos tenemos que estar atentos a crecer. Yo digo ahora, un chef de la química de la vida. Y aquí en lupus tenemos que ser un chef de los medicamentos. Gracias, doctor Romero. Doctor Cornejo, a su disposición. No, en relación al tratamiento no farmacológico, hay un punto que no se ha tocado y es sumamente importante, que está en relación a la definición de salud, que viene a ser un equilibrio biológico, social y mental. Y los pacientes lúpicos, y en general los pacientes con enfermedades autoinmunes, suelen tener, y más se ve en los pacientes lúpicos, problemas emocionales, alteración, vamos a llamarle de alguna forma, psicológicas, y que es importante que el paciente tenga una asesoría, un soporte psicológico para que lo ayude, primero, a aceptar la enfermedad. Una vez que la aceptó, a aprender a vivir con la enfermedad, que sea su compañera, y de alguna forma vamos a poner, controlar la enfermedad también desde el punto de vista anímico, porque es algo que a los pacientes, como también se ha mencionado, los estresa, y una vez que están estresados, eso no ayuda para nada porque el sistema inmunológico se va a estimular más. En relación al tratamiento farmacológico, pues va a depender de varios factores. Uno, el órgano o el sistema dañado. Dos, la magnitud del daño. Y tres, lo que busco hoy y a futuro. Usted mencionó, doctora Yupari, sobre la hidroxicloroquina y lo pondremos como los antimaláricos. Pero lo que sí está ampliamente demostrado en los pacientes lúpicos es que
el principal efecto del antimalárico va a ser la protección del riesgo cardiovascular, al disminuir la parte de inflamación o adherencia endotelial en los vasos y la formación de placas ateromatosas, ¿no? Sería el punto más importante en relación a los antimaláricos, y el que más utilizado es la hidroxicloroquina. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los efectos secundarios del mismo y las causas de abandono. La principal causa de abandono es el problema gástrico. Los pacientes hacen gastritis. Y el problema más temido sería la neuritis óptica o la retina que se va a dañar por el pigmento del antimalárico, lo cual felizmente para nuestra raza es mucho menos prevalente que para los anglosajones. Pero también hay otras molestias, como por ejemplo neuropatía inducida por antimaláricos o miopatía inducida por antimaláricos. Y el esquema es mejor darlo por kilo de peso, que para nuestra población en promedio nos sale como 200 miligramos al día. E inclusive el uso prolongado se puede dar, y eso está en el libro Kelly, hasta interdiario, 200 miligramos. Y es una propuesta que la ponen ahí. Y de la otra parte, los fármacos modificadores de la enfermedad, clásicamente, pues tenemos para el compromiso renal, neurológico, que son los que más van a comprometer la vida, ciclofosfamida, micofenolato, eh, y ahora inclusive se habla de terapia multitardio o multiblancos, que vendría a entrar la combinación, por ejemplo, de micofenolato con inhibidores de calcineurina como glucosporina o tacrolimus, o belimumab más micofenolato, o combinaciones que se van haciendo, e inclusive plantean una terapia triple en algunos casos. Es lo que podría comentar al respecto. Ujú. Bien, doctora Martínez. Sí, yo quiero complementar, lo he dicho ya por mis colegas, la importancia de nosotros de poder tener un estilo de vida saludable, porque siempre los pacientes nos preguntan, doctora, ¿qué debo de comer y qué no debo comer? Es una pregunta constante. Y para esta patología específicamente tenemos que tener una dieta saludable, una dieta rica en frutas, verduras, porque son ricos en antioxidantes, la presencia de pescados en todas sus formas, porque son ricos en omega 3, aceites saludables, puede ser aceite de oliva, incluso en la misma palta. ¿Y qué debo de evitar? Debería evitar consumir grasas saturadas, frituras, básicamente comidas rápidas, porque eso va a aumentar el riesgo cardiovascular. Todo en exceso es dañino, o sea, tomar mucho azúcar o el exceso de sal, mucho más si tenemos un problema de nefropatía lúpica, y el tema del alcohol, obviamente. También hay que mencionar a los pacientes con respecto a la cafeína en exceso. La cafeína obviamente va a interferir en el sueño, aumenta los síntomas de ansiedad, palpitaciones, pero también hay que tener en consideración que los pacientes con lupus toman corticoides y los corticoides inducen a la osteoporosis. Por eso es importante siempre visitar a su especialista, dar los protectores antirresortivos, porque engloba serie de comorbilidades y se tiene que mejorar el mensaje básicamente en estilos de vida, ¿no? Mientras esté el paciente con una buena adherencia, una buena comunicación médico-paciente, es el éxito asegurado de la enfermedad. Tener conciencia de la enfermedad y a partir de ello tratar la enfermedad en forma periódica para que la evolución sea satisfactoria y nos lleve al objetivo final, a lo que se menciona en el DORIC, ¿no? Una remisión de la enfermedad. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta en el chat. Vamos a ver. Dice, cuando un paciente está con el lupus inactivo, no se recomienda consumir café. Repito, cuando un paciente está con el lupus inactivo, no se recomienda consumir café. Esa es la pregunta. O sea, si la paciente está inactiva, ¿puede consumir café? ¿Sí o no? Esa es la Sí. pregunta para los tres. Ya, yo quería mencionarles que el paciente, o sea, puede consumir café, el tema era en exceso porque el consumo de exceso de cafeína va a tener al paciente en insomnio, va a tener con temas de ansiedad. Si el paciente tiene tratamiento para osteoporosis, consume calcio, vitamina D, nosotros los reumatólogos ya damos protecciones de calcio a aquel paciente que toma corticoides. Si está en tratamiento antirresortivo, todo es con moderación. Me acuerdo que en un congreso internacional estábamos los colombianos
que prohibían el café, dijeron, no, no puede ser, ¿cómo van a prohibir el café? Pero y ahí siguieron estudios de investigación en los cuales un paciente que estaba controlado tomaba antirresortivos y consumía a una dosis, digamos, no excesiva, podrían tomar el café sin ningún problema, pero bueno, es un tema que hay que evitar factores de riesgo porque son solamente estudios pequeños. Ok, Y como factor de riesgo, pues le diría al paciente que evite en todo caso, ¿no? gracias, doctora. Doctor Cornejo, ¿alguna opinión al Yo le haría respecto? una pregunta a la doctora Martínez. ¿Qué cosa es en exceso? O sea, el exceso para el paciente, ¿cuánto es? ¿Una taza, dos tazas, tres tazas? ¿Un café negro, un café expreso? O sea, ¿qué, no? Porque el dato tiene que ser más preciso para que el paciente lo aplique A adecuadamente. ver, Por ¿cuánto nos ejemplo, en diría usted, artritis doctor reumatoide, Cornejo? la ¿Cuánto indicación nos es que no diría sea más usted? de tres tazas día. Esa es la indicación. A No ver, más de tres tazas día como un tope y que no sea un tinto, sino que sea pues un café que parece más café que negrito, ¿no? depende de los miligramos que se va a consumir en relación a los cambios metabólicos que va a ocasionar. Doctor Romero, ¿alguna opinión al respecto? Bueno, yo vengo de una cultura cafetera y conozco mucha gente cafetera, sanos, enfermos, lúpicos, también muchos. La verdad, esta cultura muy apreciada es una sustancia química, una molécula que se llama santina oxidasa y la verdad, si mi paciente lúpico está estable, yo le permito tomar café, como dijo el doctor Conejo y la doctora Martínez, nosotros los peruanos no tomamos esencia de café, tomamos café con agua, la mayoría de nuestra población. Ese nivel de café es bajo, por lo tanto no hay interferencias en alguna enfermedad, ni con la osteoporosis, porque en osteoporosis hablamos de esencia de café. Y si el paciente está controlado también la osteoporosis y toma sus medicamentos, puede tomar café. No en exceso, los pacientes que son cardíacos, que tienen arritmias cardíacas, esos pacientes sí pueden, se les debería evitar el consumo de café. Muchas gracias. Usualmente allí ya sobre los 150 miligramos de cafeína, nosotros podemos tener problemas de arrastre de calcio en la orina, pero digamos en las actividades simpáticas y parasimpáticas, eh, con 2 tazas de café pasado, no más de 150 centímetros cúbicos, el paciente que esté tomando corticoides o el paciente que esté bajo tratamiento inmunosupresor también va a tener efectos colaterales. Entonces, allí, si el paciente es cafeinómano, va a ser muy difícil irlo retirando totalmente, va a regresar con más fuerza. Entonces, allí restringirle a lo que es una tacita pequeña de café, que es una dosis que va a ir adaptándose progresivamente a su metabolismo diario. Con respecto a la hidroxicloroquina, hacía esa pregunta porque, digamos, ya, digamos, la recomendación del EULAR del 2023, así lo menciona, ¿no? Es más, es prácticamente una recomendación en la cual tiene, digamos, mucha evidencia, en la cual se le tiene que dar 5 miligramos por kilo de peso por día al paciente desde el inicio del tratamiento. Entonces, por eso les preguntaba a ustedes, porque ya tenemos esa recomendación en el EULAR 2023. Bien, agradeciéndoles infinitamente la participación de ustedes tres y este es dando el inicio a la otra, digamos, acción que tiene Telesalud como herramienta de poder hacer digamos, una mesa redonda y de poder reunir digamos, a personal médico que tiene experiencia en el manejo en una determinada enfermedad y cuanto más en esta enfermedad desafiante y también importante porque en los pacientes que están en la edad en la cual están con su proyecto de vida y no lo pueden hacer,
Así es que es muy importante cada una de las cosas que ustedes han vertido y les agradecemos infinitamente. Damos por culminado nuestra mesa redonda y deseándoles de que cada una de estas recomendaciones haya llegado a todos los pacientes y a los personal de salud y agradeciendo la permanencia de aquellos que se han, digamos, conectado con nosotros. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga.